Vamos a escuchar su palabra del compañero subsergente Moisés, vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Buenas noches, hermanos, hermanas del pueblo de México y del mundo. Yo voy a intentar de explicarles cómo es que nació en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, lo que ahora todo el tiempo vamos a estar dedicándonos a trabajarlo, lo que es el común, que dijo en unas partes de su escrito pues al compañero capitán. O sea, nosotras pues zapatistas, es que vimos pues dos pirámides, dos tormentas. Pero esas dos tormentas creado el mismo sistema capitalista, pues. La tormenta en que estamos ahora, la que va a seguir todavía al capitalismo, creo que la estamos viviendo en cada lado en donde vivimos, porque no cuesta verlo, no se trata nada más de estudiarlo, sino que se ve, se olfatea, se escucha, se siente físicamente de lo que nos hace pues este sistema. Quien no quiere entenderlo eso, lo va a entender un día, pero ya cuando le va a costar ya y eso pues. Entonces, antes de la gira, ya estábamos discutiendo con nuestros compañeros, compañeras, comités, cuál va a ser nuestro camino real a lo que estamos viviendo. No se ve nada de lo que está haciendo pues el sistema en que estamos, capitalismo en el mundo. Hay muchos quien dicen de todo, pero es el mismo. No hay diferencia de plano, pues, ¿no? Entonces, pero no se completaba nuestro mirar, pues, ¿no? Nuestro sentir, ¿no? Yo les estoy hablando como discutimos, pues, con ellos, con ellas. Entonces, habrá que saber, habrá que compartir, habrá que conocer a otros lados para comprobar pues lo que estamos diciendo, que el sistema capitalista está en el mundo. Entonces se nos ocurrió eso de que hay que hacer la gira por la vida. Y estábamos en un tiempo tan difícil por lo del COVID, y casi como que no se podía, ¿no? O nos decían que no se puede, y de necio y de con nosotros dijimos sí, no hay nada imposible, todo es posible. Y lo hicimos, está cumplido y falta por cumplir. Entonces, ahí se va completando. Porque cuando estábamos discutiendo aquí nosotros, recordábamos de lo que decía el mal gobierno en el año, cuando entró pues Salinas de Gortari, que
decía o quería llevar a cabo de lo que es la privatización de los ejidos, ¿no? Que lo que quería es de que nos convirtiéramos, pues ahora sí, todos propietarios, pues, ¿no? Dueños, mío, yo. Y entonces resulta de que es lo que vimos, pues así, en Europa, pues eso, ¿no? Y mismo Salinas decía de que entonces México iba a entrar en el primer mundo. Y entonces nosotros decíamos, ¿cómo es eso? O sea, hay niveles, o sea, hay primermundista, hay segundo, hay tercero, o cuántos hay de niveles, ¿no? ¿Y qué significa de esos niveles, no? Entonces, porque supimos eso de que Europa es el primer mundista, ¿no? Y lo vimos en nuestros propios ojos y nos platicaron nuestros compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de allá, de que sí es cierto, es otro nivel de cómo dominan, manipulan, controlan al pueblo allá de Europa y en México. A nosotros nos sorprendió, nosotros aquí, nosotros acá, los mexicanos, no le vamos a pedirle permiso al gobierno que vamos a hacer manifestación, bloqueos, mítines, plantones, ¿no? Pero que resulta en Europa, tienes que pedirle permiso al gobierno. Tienes que decir de qué tema vas a hablar en tu manifestación. Tienes que decir cuántas gentes va y cuántos minutos dura tu protesta. Ah, así se entiende de niveles, decíamos. O sea, el primermundista, ¿no? Y nosotros vemos, pues, como estamos acostumbrados, pues, acá en México, vemos niños, niñas, ¿no? Allá no. Nosotros no queremos preguntar, pues, ¿por qué no hay niños y niñas? Porque nos daba pena de preguntarlo, ¿no? Hasta en las pláticas de ellos, ahí sí donde ya nos dijeron, ¿por qué no hay niños, niñas? Porque ahí sí está ahí el control. Los trabajadores, los que trabajan pues es en la fábrica, ¿no? Prácticamente ellos se acomodan, ¿no? Los que están regresando en el día van y bañan y duermen, ¿no? Aunque sea de día. Y los que trabajan en la noche, pues así van turnándose pues y eso. Entonces entendimos de que no hay tiempo para cositas, ¿no? Y no solo eso, porque dicen que entonces para mantenerlos, para criarlos y todo, pues eso, ¿no? Bueno, y luego descubrimos, y además nos platicaron porque preguntamos, ¿no? ¿Por qué no están con sus hijos en la casa? Entonces nos platican de que entonces allá, por ley, a los 18 años, tu hijo, tu hija, ya no debe estar contigo. A fuerzas tiene que ir al estudio, ¿no? Y así, nadie debe quedar pues contigo, pues, en la casa, ¿no? Y si ese sí todavía es niño, niña, como Vero, ¿no? No debe de dormir con su mamá ni con su papá. Tiene que estar aparte. O sea, es individualizar, pues, personalizar desde niño y niña, ¿no? Entonces son cosas que nosotros fuimos viendo allí, descubriendo allí. De plano es
es primermundista, ¿no? Porque ahora estoy primero en saber cómo dominar, controlar a la gente, pues, ¿no? Y así muchas cosas descubrimos, pues, ahí eso, ¿no? Historias también, ¿no? Y ahora estos años que pasó ya, pues, que fuimos allá, entonces estamos entendiendo que es lo que está comenzando ya también aquí en México, lo que vimos allá. Entonces, porque también allá hay pequeños propietarios, medianos propietarios, también la hay, igual como en México, pues, ¿no? La diferencia es de que entonces el propietario de allá, ellos no lo deciden qué es lo que qué va a hacer en su tierra, en su terreno, en su propiedad, ¿no? Y si entonces él o ella lo decide, entonces tiene que pagar el impuesto por haber decidido qué va a hacer en su tierra, y aparte de que entonces tiene que pagar el impuesto en donde va a vender su producto. Entonces va a tener que escoger, porque el empresario va y dice, ¿no? Si quieres vamos a trabajar contigo, ¿no? Y no te preocupes de tu alimentación, lo voy a ver yo. Es decir, se hacen socios. Y entonces, pues al propietario, al mediano, al pequeño, los que sea, entonces sí entran de acuerdo, ¿no? Y entonces fíjense cómo es que demuestra en la práctica lo que dicen primer mundo, ¿no? Porque una vez de que entonces ya el pequeño o el mediano propietario ya entra de acuerdo, entonces ahora sí le están dándole pues para su alimentación, ¿no? Y entonces nada más llega la hora de que entonces ya rentó pues su tierra, porque así claramente se ve. Entonces ya el pequeño propietario, mientras en el día pues está allí de, no sé cómo se dice, ¿no? Sin trabajar, ¿no? Durmiendo, haciendo lo que quiera, ¿no? O patas para arriba pues en la hamaca o como sea, ¿no? Entonces va, cobra, y así pasa a comprar pues así su alimentación, y así, ¿no? Entonces hasta que llega un día de que entonces le dicen de que entonces entra en quiebra, entonces por lo tanto ahora sí, todo lo que debe en la alimentación, entonces, y más el interés, entonces le quitan la tierra. Así un montón de cosas, de la forma como le hacen allá los que le dicen pues así primermundista, ¿no? Entonces fuimos viendo de que entonces está peor aquí que allá, pero entonces es un nivel de cómo dominan, manipulan, controlan allá, es otro nivel como controlan, manipulan, dominan también aquí en México. Porque allá, así está eso, como les digo, de que no, ellos deciden qué trabajan, qué siembran en la tierra. Aquí, pues, hasta se vende la tierra. Para eso se trata, pues, el Sembrando Vida, que lo pedacearon la tierra. ¿Cuánto entonces no se ha vendido la tierra ahora? Entonces, para que quede en la mano de unos cuantos, para que haya más pequeños, medianos y un día grandes propietarios nuevamente, pues, ¿no? Entonces, o sea, todas las tierras ejidales aquí en México quieren convertirse pues así en fincas nuevamente, lo que son tierras comunales antes, ¿no? Eso se trata lo que es Sembrando Vida. Entonces,
descubrimos ahí de que no hay que creer de lo que digan el sistema capitalista en cualquier parte del mundo, decíamos nosotros, porque son los mismos. Estamos viendo físicamente lo que decíamos, ¿no? O sea que no fallamos al decir cuando no conocíamos, en este caso pues así, al pueblo pues así de Europa, ¿no? Entonces, falta que lo veamos físicamente a los otros continentes, como se dice, o como nos acostumbran de decirlo, de continentes. Pero ya nos imaginamos que es igual, aunque hay niveles. Ahí, cuando regresamos, tuvimos que platicarlo, discutirlo, pensarlo, analizarlo, y luego entonces nos dimos cuenta y tuvimos que buscar un método de cómo darnos pues así el coraje, como para entonces hay que buscar otra forma, ya no a lo que nos han acostumbrado, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita se dice como chisme, como rumores, ¿no?, de que quieren formar un nuevo partido otra vez aquí en México, ¿no? O sea, pero es el mismo, un nuevo partido. ¿Cuánto hemos escuchado de partidos políticos y cuánto han pasado? O sea, es el mismo. Entonces, unos puntos nada más de cómo llegamos a entender nuestra discusión. Entonces dijimos ahí, ¿no?, los que hacen injusticias y de todo tipo de maldades son los que hacen justicia. Son unos puñados de ellos, y mientras esas injusticias que hacen, somos millones la que nos toca esas maldades. Ellos no sufren, son unos cuantos ellos, ellas, nosotros somos los millones que sufrimos. Ellos, ellas dictan las leyes que no se puede violar, y ellos, ellas las violan. Ellos como que sí son sabelo todo, o sea que sabe cómo sufren los obreros, los pueblos originarios, los doctores, al pueblo pobre pues de México. Ellos saben todo. Decíamos nada más nosotros eso. Y nosotros, los que padecemos de todo tipo de injusticias, no sabemos nada nosotros. Entonces, dijimos, entonces, ¿qué? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Porque estamos diciendo de que entonces los que hacen leyes, mira qué es lo que están haciendo, ¿no? Y entonces, porque en resumidas cuentas de lo que les estoy diciendo, pues sí hay eso, ¿no?, es que el sistema capitalista nos ha metido en nuestra cabeza de todo. Y nos aparenta que sí es cierto. O sea, pues aquí están acá, porque entonces obligatoriamente tuvieron que buscar dinero, ¿ya?, billetes, monedas para llegar acá. Entonces, si no hay esa moneda, si no hay ese dinero, no se puede venir, no se puede llegar, ¿no? Entonces, el dinero es la que da la vida. Y entonces, y en su cabeza de cada uno de ustedes ahorita es,
pues si es que es cierto, eso no vamos a decir que no, si es cierto, ¿no? Pero pónganse a pensar qué hay ahí adentro de eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a decir así eso, ¿no? Entonces ya entre nosotros, pues en la discusión dijimos, vámonos a ver nuestra historia de atrás. ¿Desde cuándo eso de que entonces hay dinero? ¿No? Entonces empezamos a investigar, ¿no?, cómo está de nuestros abuelos, y luego de nuestros bisabuelos, ¿no?, y luego de nuestros tatarabuelos, ¿no? Entonces no fuimos tan lejos de que entonces nuestros bisabuelos no manejaban dinero. Más o menos empezaba ya allí, pero la mayor parte no, porque estaban pues así con los patrones, ¿no? Y el dinero es su fuerza de trabajo. Y entonces, ¿qué vamos a decir de nuestro tatarabuelo? Y luego nosotros no podíamos encontrar quién le vamos a preguntarle, porque estoy hablando de 80, 90, 100 años atrás. ¿A quién le vamos a preguntarle pues lo de 200 años atrás? ¿No? Entonces, si nuestros bisabuelos nos dimos cuenta de que la gran mayoría no manejaban dinero, pues quiere decir que nuestros tatara y tatara tampoco. Y ahí nos acordamos que todavía allá en el caracol de Jerusalén, ahí están todavía nuestros hermanos, la raza nuestra, en Chiapas, los mayas, que le decimos pues así los caribes, ¿no? O los lacandones, decimos otros, ¿no?, que antes entonces vivían, lo vimos todavía en el 94, que vivían en la montaña, no están en comunidades, no tienen pueblo, su pueblo es la montaña, lo vimos, y ahí están todavía ahí. Lo que pasa ahorita, pues el sistema capitalista los tiene como si fuera museo, como zoológico pues también, ¿no? Ahí los tienen ahora ya allí, ¿no? Pero nosotros nos preguntamos eso, ¿no?, ¿cómo vivieron sus tatarabuelos también ellos, ¿no? Quiere decir que entonces el dinero no es la que da la vida. Ahí está el problema ya, y eso. Y a todos nosotros ahora, y se diga a los que son ciudadanos, ciudadanas, dinero que da la vida. Hay una tarea allí que tendrían que verlo, qué es lo que hay que hacer pues allí. Entonces, ahí entendimos cómo era la vida de nuestros anteriores y de nuestros tatarabuelos y nuestros bisabuelos, ¿no? Ahí descubrimos. No es porque fue bueno el gobierno que le dio su terreno como colonias, ejidos, parajes, rancherías o como se dice, pues no fue por bueno el gobierno, es por el maltrato que sufrieron pues ahí, y que entonces obligatoriamente tuvieron que ver qué van a hacer para la vida a esos nuestros bisabuelos, pues, ¿no? Intentaron varias formas, huirse, no podían. Ahí donde descubrimos, fíjense, su traje de la compañera, que le decimos es nuestra tradición, ahí entendimos que no. Y así lo decimos, que es es la tradición, nuestra cultura, era del pinche patrón. Como ella
es otra. No, perdón. Ahí está la otra compañera. Y está la otra compañera. ¿No? Así como se marcan los animales, ¿no? Entonces no se podía huirse, porque tal marca, o sea, tal traje lleva, me la tienes que traer acá. Así se ayudaban los patrones, ¿no? Entonces descubrimos muchas cosas allí, pues, ¿no? Entonces trataban de huirse en grupo, ¿sí? Tampoco podía, porque iban pues allí los capataces, los mayordomos, los caporales, ¿no? Ir a traerlos a fuerza. Y allí entonces allí les decían, ¿quién les dirigió este grupo? Díganme quién, dice el patrón, ¿no? Y si no me dicen, los mato a todos. Entonces obligatoriamente tienen que decir quién fue, y en vista de ellos los matan. Y tampoco se salvan, ¿no? Entonces nuestros bisabuelos se dieron cuenta así eso, ¿no? Porque lo hacen en su vista de nuestras bisabuelas, ¿no? Entonces llegó un momento de que entonces tuvieron que decidir. En eso encontramos la palabra de montón. Nosotros pusimos diciendo común, porque todo el pueblo, hombres y mujeres, jóvenes y jóvenes, vámonos. Y en montón, en común, los vamos a echar al patrón si llega a defenderse. Eso es lo que pasó. Entonces, de ahí ya lo usaron como un método de organización, de defensa y de vida. Porque entonces, en común, hacían sus casas para cada quien, pero en común. En común trabajaban la tierra para que cuando llega pues ahí los capataces, mayordomos o el propio patrón, en común se defienden o se los echan. Ahí aprendimos lo que es la enseñanza de nuestros bisabuelos y de nuestros tatarabuelos. Ahí donde nosotros dijimos, solamente en común podemos defendernos de ahora con tormenta que hay. Porque hay de diferentes tipos de tormentas que hay y la va a haber todavía, ¿no? Aunque se diga de que entonces estamos peor, no estamos peor todavía, vendrá más todavía peor, ¿no? Y de todo lo que hace pues el capitalismo, el sistema. El otro tormenta que algunos quizás la saben, la ven, la entienden, o simplemente no, porque distrae de muchas maneras pues el sistema. Están destruyendo a la madre tierra. No hay nada de que entonces vemos acá que no es que viene en la madre tierra. Una distracción, como nos comentaron o nos platicaron algunos compañeros de luchas de antes, de nuestros compañeros, antes de que llegara pues así el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque estaban ya defendiendo y luchando, ¿no? Entonces, decían de que entonces, en una de las huelgas que hicieron, ¿no? Entonces los que están trabajando pues en sus oficinas, ¿no? Y sí, se entiende de que entonces es crear pues el desorden pues así en la ciudad, ¿no? Entonces los como se dice, los que trabajan en las oficinas, burócratas o oficinistas o como se dice,
pinches indios son los que están chingando aquí en la calle, en nuestra casa, ¿no? Que porque tienen problema de tierra. No, pues está la reforma agraria ahí, que se vayan allá, ¿no? Y son diferentes problemas de que entonces se manifestaban, ¿no? No solo nada más por la tierra, el precio del producto, de encarcelamientos y de todo tipo, pues. Entonces, y esos oficinistas, burócratas que están allá en sus 2, 3, 4, 5 pisos, ¿no? Que pinches indios patarrajada, que están haciendo manifestación, bloqueos, ¿no? Y entonces, en su mesa de su oficina, que está 8, 9, 10 pisos, ¿no? Ahí está una manzana, una naranja, un bote de agua, ¿no? Y si le preguntáramos, pues, ¿de dónde vino ese agua? ¿Dónde vino esa manzana? ¿Dónde vino esa naranja? ¿O ese sándwich que lo tiene ahí? ¿Van a decir que cayó del cielo? De la tierra vino. No hay nada de que no viene en la tierra, en la madre tierra, como decimos. Entonces todos deberíamos entenderlo, de que entonces nos están destruyendo nuestra casa, que es la tierra. Sin la tierra no podemos vivir. Háganse entonces, por lo menos entonces, ¿será que entonces los empresarios han hecho huecos, hoyos de la madre tierra con el puño de mis dedos? Solo esos huequitos, hoyos, han hecho para sacar oro, petróleo, carbones y de cualquier otro tipo de minería, solo con esos hoyos que tengo en mis dedos. ¿O necesitamos todo juntar nuestros cabellos para entonces tener una matemática? La tierra son los que lo están acabando, destruyendo, lo están hiriendo. Y nosotros, nada. Y lo saben, pues, esa bestialidad que está haciendo el capitalismo, los ricos, pues, y los malos gobiernos. Lo saben, pero su trabajo de por sí es la bestialidad. Y nosotros, nosotras. Entonces todo eso fuimos viendo, discutiendo, y entonces dijimos, esos que hacen leyes, esos que cumplen leyes, que ellos mismos las violan, ¿qué pasa? Entonces ahí es donde dijimos, no va a servir eso lo que copiamos. Es la que platicó al compañero capitán, el pirámide. Ahí nos dimos cuenta que no sirve ya, porque realmente, como lo dijimos, lo copiamos. Creíamos de que entonces, lo dijimos, ¿no? Buen gobierno. Y qué bueno que desde el principio dijimos, no se vayan a crear de que entonces que dice Junta de Buen Gobierno, porque ya son buenos, ¿no? Ya lo contamos ya cómo pasó, pues, ¿no? Pero nos dimos cuenta que con esas 2 tormentas que estoy diciendo ahora, no van a poder hacer nada, eso no sirve. Y creo que entonces en donde venimos, o donde vienen, ¿no? Lo han visto allí, ¿no? La reacción que tiene ahora la madre tierra, es la segunda tormenta eso. Se va a empeorar eso y no hay nadie quien está en el pirámide lo puede detener eso.
ni nosotros. Deberíamos saber organizarnos de qué manera podríamos entonces hacer algo para que se detenga ya eso de tanto herir a la madre tierra, ¿no? Y que por lo menos ahí en la madre tierra haya un lugar donde vamos a poder sobrevivir en ella. Porque entonces nosotros en este sistema capitalista que hay aquí en esta planeta Tierra, nosotros lo decimos claramente, no sirve, ya no sirve. Aunque todavía hay algunos, todavía las creen, como dije hace rato, que todavía quieren formar nuevo partido, ¿no? Como si fuera de que entonces es un cambio formar nuevo partido. No, para nosotros no. Está caducado ya este sistema. Solamente entonces en común vamos a pensar, porque ese nuevo partido están pensando unos cuantos, no es el pueblo, no es de todos los sectores de trabajadores la piensan, hombres y mujeres. Entonces, allí vimos de que entonces, cuando estábamos hablando en ver el común, hacer el común, ¿no? Entonces ahí de donde dijimos, entonces estamos hablando no propiedad. Nada de que entonces es mío, o yo hago lo que yo quiero, porque es mi propiedad. En este caso estamos hablando la tierra, pues, ¿no? Pero entonces ahí descubrimos eso de que entonces, entre muchas otras cosas, ¿no? Porque no solo es nada más la tierra, ¿no? Ahí tenemos que ir quitando, pues, es mi tienda, o sea, yo, es mío esa tienda, es mío esa farmacia, es mío esa panadería, así, el puro yo, el mío, ¿no? Entonces ahí donde dijimos no a la propiedad, sí al común. Pero al mismo tiempo que entonces dijimos eso, ¿no? Da mucho sueño ese tipo de plática, tipo de discusión, tipo de análisis, ¿no? Así repetimos varias veces hasta que entonces logramos entenderlo y decidirlo que sí, ese es el único camino. Entonces, solamente pues así con los pueblos, con el pueblo organizado, vamos a poder sobrevivir en esta segunda tormenta que es la reacción pues de la madre tierra. Y de ahí eso, no solo nada más pues en Europa lo vimos eso, sino también vemos también aquí en México, y tal vez así en otras partes. Fíjense lo que pasó pues en Europa. Ahí entonces hubo una movilización cuando estuvimos allí, ¿no? Sobre el cambio climático. En este caso estuvimos en Viena. Según nos dijeron de que se reunieron entre 17,000 o 20,000 gente solo en la ciudad de Viena,
y en todo pues Europa se movilizaron pues, ¿no? O sea, al final de cuentas son muchos miles de miles pues, ¿no? Entonces 3 horas estuvimos marchando, ¿no? Y para 15 minutos hablar, gritar, 15 minutos y de ahí vámonos. Y antes de ir en esa marcha de 3 horas para ir a decir unas palabras en 15 minutos, antes habíamos ido a visitar a un grupo de hermanos, eran como 70 personas, que entonces ahí estaban ahí sentados, ¿no? Con sus casas de campaña para que no pase la maquinaria, ¿no? Pero eran como 70 personas, ¿no? Que están defendiendo la madre naturaleza, ¿no? Por el cambio climático y todo. Eran 70 personas. Y los que dicen que están de acuerdo y que nos fuimos a gritar 15 minutos, éramos 17,000. Y eso, y el que estaban ahí, llevaban ya meses, 70 personas que están ahí. Fíjense, es una operación que hay que hacerlo, pensarlo, qué es lo que hay que hacer. Defender en 15 minutos y ya. Estar meses pues ahí, 70 personas. Bueno, y eso es lo que vimos también pues aquí en México. Hay muchas organizaciones. Yo recuerdo pues en la gira de la otra campaña en 2006, de 1,050 organizaciones y más los que no pudieron acompañarnos. ¿Qué hacemos? ¿O cuándo vamos a ver o cuándo nos vamos a darnos cuenta? Entonces, vimos pues entonces eso, la del pirámide, que ya no. Aquí, como para argumentar pues también de cómo es que entonces nos alimentamos, para darse cuenta de que sí es posible pues vivir sin el dinero. Lo platicábamos, ¿no? Pero en el encuentro pues en el Caracol de Morelia nos confirmaron un grupo de compañeros que vinieron en Australia. Ellos nos dijeron de que entonces ahí más o menos como de 120 lenguas que se habla allá, que había 200 lenguas de pueblos originarios, ¿no? Y que todavía hoy, eso es lo que nos dijo pues el compa, ¿no? Que todavía hoy viven gente que le dicen nómada, o sea, no tienen ciudad, ni saben qué cosa es barrio, ni qué avenida, de qué calle, no saben nada. Viven en la madre tierra, lo que dé la madre tierra. Eso nos dijeron nuestros compañeros, hermanos de Australia. Y hay pueblos originarios que sí, ya son sedentarios. Y juntos están de acuerdo porque lo están destruyendo la madre tierra, los empresarios de allí. Pero lo que nosotros nos dejó clarísimo pues a esos hermanos, compañeros de Australia, ahí está. Ahí está de que entonces no se necesita el dinero. No quiere decir de que entonces no mueren nuestros hermanos, esos nómadas, ¿no?
aunque aquí pues así los ricos nacionales no van a morir, todos van a morir, ¿no? No es el dinero la que te va a dar la vida, pero ¿qué le vas a dejarles a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y tus tataranietos? Así un montón de cosas empezamos a darnos cuenta y entonces dijimos, ¿no? La misma tierra nos pueden salvar como antes. Nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos no conocían lo que es un condón. ¿Qué cosa es condón? Ni yo sé qué cosa es tampoco, ¿no? Como hoy. Entonces, pero vivieron, porque la misma madre tierra, la misma naturaleza, ahí está, ahí la medicina es cosa de estudiarlo. Entonces nos dimos cuenta de eso. Y entonces tuvimos que estudiar, ahora sí, de 80 años a 50 años para adelante, ya no para atrás, hasta llegar a 25 años, hasta hoy que estamos hablando. O sea, el presente, ¿cómo estamos? ¿Qué tenemos que hacer? Y luego, una vez de que discutimos eso, de lo que vayamos a hacer, ¿qué mal le vamos a hacer a los que son el futuro que se dice? ¿Qué vamos a hacer de que entonces no les pase el mal como el mal que nos ha dejado pues el sistema? Entonces es ahí donde nos dimos cuenta de que entonces quiere cambio real. No es el cambio eso que nos dicen ahora. El cambio la tenemos que hacer nosotros, nosotras, es el pueblo. Pero aquí tenemos un problema. La cultura que hace muchos años que ha sembrado el capitalismo es que ya nos acostumbró. Porque entonces nosotros supimos cuando entró ese nuevo gobierno, la que está ahorita, algunos dijeron, sí hay que votar por eso porque es el menos malo. Qué tan sencillo, qué tan humilde, qué tan jodido, no sé cómo decirlo más, pues así eso, o sea, menos malo. O sea, que no te pegue tan fuerte, pero que sí te pegue. Pero bueno, como ya dije hace rato, ¿no? Que ellos hacen esas leyes, no somos nosotros, nosotras, porque ellos son sabelotodo, como decimos acá. ¿Cómo les voy a dar un ejemplo para que entonces la entiendan, ¿no? Ahí está pues allí Ricardo Monreal, ¿no?
Y si yo llego ahí como diputado, ¿no?, y yo pongo a discutir con Monreal de cómo debe de ser en común la tierra de su propiedad, ¿va a entender? Simplemente pues ahí ya nunca va a haber el cambio, pues. Pero más sin embargo se dice de que entonces cómo me controla, cómo me domina, ¿no? Porque pues entonces es muy fácil pues así llevar en los lugares donde nunca encuentras en tu comunidad. Así muchos los han cooptado, a esos pues así que se han ido en diputado local, federal. En poca palabra, no hay cambio en esto, ni va a haber. Y si lo van a seguir, pues así, lo vamos a seguir creyendo, ese es el problema ya de nosotros, nosotras. La cosa que nosotros estamos diciendo, tal vez va a haber arrepentimiento después, pero será tarde. La cosa que nosotros estamos diciendo, que la vamos a construir nosotros, pues el común, no vamos a obligar a nadie, vamos a demostrar en la práctica lo que es, cómo es y cómo es que la queremos, porque entonces los que son civilizados, que se dicen, porque así nos dicen, los que son civilizados, miran en qué mundo nos tienen los que son civilizados, es decir, los que saben entender mucho. Gracias. Y nosotros decimos de que los que no son civilizados vamos a entender cómo será el nuevo, donde haya vida, pero ahora sí en común. Pero también entonces esa manera de cómo vamos a empezar a practicarlo, a demostrarlo, porque también no solo nada más la vida, sino también el cómo vamos a seguir usando todavía la palabra gobernar, pero no un grupo, sino todo el pueblo. O sea, gobierno en común. Y eso no hay manual, no hay libro, no hay donde lo encuentras. Lo vamos a tener que hacer nosotros y nosotras. En nuestra discusión que hacemos, eso, la de gobernar en común, gobernarse en común, primero tenemos que entender que somos diferentes. El hombre piensa diferente que a la mujer, ¿no? Y los hombres, de todos modos, también piensan diferentes, los mismos hombres. Y las mujeres piensan diferentes, las mismas mujeres, ¿no? Aunque seamos como pueblos originarios.
Fíjense cuál es la tarea, ¿no? Así ponemos a ver eso de que los maestros, por ejemplo, hombres, esos hombres piensan diferentes, los hombres maestros, y las maestras son mujeres, ¿no? Piensan diferentes, pero son las mismas mujeres maestras. Y luego en conjunto, ¿cómo vamos a entendernos? Y así estamos en esta sociedad o en este pueblo que se llama México y como se llame de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a querernos, que se dice? Porque no nos vamos a querernos nada más los que somos pueblos originarios, no nada más se van a querer los que son obreros y obreras, no solo nada más se van a querer nada más los que son maestros y maestras y todos los sectores de trabajadores, ¿no? ¿Cómo vamos a querernos como pueblo? Y entonces, por eso, hace rato estábamos diciendo eso de que, ¿por qué vamos a creer que solo un grupo está ahí dentro del pirámide, que son sabelotodo? No hay un grupo de que nada más sabe todo. Nosotros así lo entendemos porque nosotros los que somos pueblos originarios, nosotros no sabemos cómo sufre de los males del mal gobierno y del sistema capitalista los obreros y obreras. Ellos lo saben. Lo único que sí nosotros sabemos, ¿no?, de todos los grupos o sectores de trabajadores, ¿no?, sí sabemos, es el pinche y maldito sistema capitalista. Ese es el que nos tiene dominado, humillado, pisoteado, saqueado. Todos ahora sí, eso sí estamos de acuerdo que sí, ¿no? Pero la forma de cómo debe de ser, cada quien tiene que pensar y llegar de acuerdo. Llegarnos de acuerdo. Entonces, también nosotros nos decimos de que entonces, una vez de que vamos a ser nosotros, ¿no?, todos nos tenemos que vigilarnos, porque hay unos que han llegado pues allí dentro del pirámide, aquí en este planeta Tierra, ¿no? Hay unos que han llegado como pueblos originarios en el poder, también fueron lo mismo como los que han pasado como mestizos, ¿no? Entonces, nosotros decimos también aquí eso, no hay por qué nos van a dejar de vigilar, porque la tenemos que poner en la práctica lo que dijimos en común. No quiere decir que porque entonces está garantizado, porque somos pues como pueblos originarios que lo vamos a hacer, porque todos nosotros, en este caso nosotros pueblos zapatistas, esa es la que vamos a empezar a practicar eso, porque se va a buscar realmente los que representan de verdad, no de que entonces vuelven pues así a manipular pues ahí eso pues, ¿no? Entonces
yo sé que ahorita estoy planteando y todavía crea dudas, entonces, ¿cómo está? De todos modos, vamos a seguir platicando estos días, ¿no? Pero nuestro pensamiento es eso, ¿eh? Todos nos tenemos que llegar de acuerdo, ¿no? Que no hay nada que nos impida. Como decía hace rato, pues, al compañero capitán, pues somos de diferentes lenguas: tzotzil, tzeltal, chol, torbabal, zoque, mame, cachiquel. Entonces, nos tenemos que, usamos pues así la Castilla, ¿no? Para llegar de acuerdo, que quede bien clarito nuestro acuerdo, nuestro reglamento, nuestra ley que vayamos a ir haciendo, ¿no? Y donde se dice de que entonces esa representación que vaya a haber todavía para que pueda circular, ¿no? Las ideas, los trabajos, los planes, que no vayan a decidir nada ellos. Tiene que ser pues así el pueblo. Pues, ¿no? Entonces, entonces no dudamos de que el común no va a dar resultado. Porque entonces vimos de años atrás, siglos atrás. Y no creemos pues así de que entonces que solo el dinero es la que da vida, como ya dijimos, ¿no? Porque hay mucho que rescatar de cómo vivieron antes nuestros antepasados, ¿no? Y yo creo que pues también ustedes, los que viven pues así en la ciudad, ¿no? Si ustedes investigaran pues así de sus abuelos, de sus tatarabuelos, van a descubrir cómo eran antes, cómo luchaban antes, cómo se defendían antes, ¿no? Porque otra manera de que nosotros decimos, ya ven que entonces, como dice pues hace rato pues así el compañero capitán, usamos el arte, ¿no? Pero bien lo dijo, nos criticamos nosotros mismos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? A los compañeras jóvenes que hacen sus obras de teatro, sus canciones, sus poesías, sus pinturas, a ver tu compañero, ¿no? Tú que hiciste muy claro tu pintura, ahora ¿cómo lo vas a hacer en la práctica? Tu compañera que cantaste muy claro, ¿no? Y te abre conciencia y todo, ahora ponle en la práctica lo que cantaste. Tu compañera, ¿no? Compañero que echaste un discurso, porque así, echaste un discurso pero clarito, ahora quiero ver en la práctica. O sea, para nosotros ya no basta eso. Por eso decimos de que nosotros ya no queremos estudiar cómo domina, cómo manipula, cómo explota el sistema capitalista. Nosotros estamos hartos ya de ahí eso. Nuestra preocupación es cuál es el cambio, cuál es el nuevo, la que vamos a hacer, pues, ¿no? Y que sea práctico, pues, ¿no? No sé ustedes. Y luego hasta llegamos a discutir eso. ¿Cuándo vamos a decir, ahora sí, nosotros, pueblo? Porque también ustedes son pueblo, ¿no? Nada más de que otros en el campo, otros en la ciudad, pues, ¿no? Pero somos lo mismo, somos pueblo de México. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros entendemos que también ustedes están explotados, explotadas allá,
no sé si lo saben o no lo saben quién es, ¿no? Pero nosotros sí sabemos quién es, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A quién le vamos a preguntar qué es lo que hay que hacer? O sea, nos tenemos que darnos pregunta. ¿Quién vamos a pedirle permiso si queremos salir de la explotación? ¿O cómo? ¿O qué? Entonces, para nosotros estos tiempos, tenemos muy duro pues el trabajo, y no solo nada más en el pensar, en el discutir, sino en lo práctico, porque la práctica para nosotros es ahí donde ahora sí se echa a andar lo que se dice. No quedarnos nada más pues estar diciendo y diciendo y diciendo. Es como si fuera de que entonces que no funciona, no sirve pues la Junta de Buen Gobierno o lo que fue, ¿no? Y así vamos a seguir, y así vamos a seguir como la que estamos en este sistema capitalista, ¿no? De que para nosotros ya no funciona. No sé, pónganlo a ver ustedes en cada quien de su geografía, en donde viven, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que hacer, pues, no? Para nosotros somos nosotros los que nos toca verlo, porque nadie, ¿quién va a pensar por nosotros? Más que hay que organizar. Nosotros es lo que nos toca, organizarse, trabajar, luchar, defender, para que haya una vida en común para nosotros, y lo vamos a demostrar. De ahí lo verán, si es así o no es así, lo que es gobernarse en común también. Lo que sí entonces es que hay que tener una decisión real. Porque nosotros hemos llegado a entender de que entonces no le va a gustar los 3 niveles del mal gobierno aquí en México. Ya está empezando a atacarnos, no de las armas, sino de que entonces de contrarrestar con todo pues su poderío que tiene, con tal, ¿no? O sea, es igual que como en los otros gobiernos que ha pasado, nada más que eso sí, más directo, con paramilitares, ¿no? Estos no, es más bien político, ideológico, económico, ¿no? Hasta psicológico, pues, ¿no? Y un día tal vez decidirán otra cosa, pues, ¿no? Pero así está, porque es que lo vamos a hacer en los hechos, ¿no? Eso de que estamos diciendo no propiedad, sí común. Gracias. Bueno, aquí terminamos la sesión de hoy. Mañana empieza a las 18 horas, 6 de la tarde. Participan Raúl Romero y Carlos Aguirre Rojas y nosotros. Gracias.